Por ahí algunos me escribieron ayer pegando un grito en el cielo, que cómo es posible, que Guatemala no prospera. Yo les dije que vamos a hablar en clase. ¿Vamos? Ya. Y eso es lo que sacaron sin trabajo. Si hubieran hecho un trabajo de 10 puntos, 15 hubieran sacado más 15. Pero como no quisieron, entonces eso es lo que sacaron, no hay más. Vamos a ver qué hacemos el primer día hábil de la siguiente semana, si es que nos da chance de reunirnos. ¿Estamos? Mientras tanto, la vida no se termina, aquí hay que seguir. Les quedan 4 cursos y en los 4 cursos hay que ponerle corazón. ¿Estamos? Entonces, no, y además no he considerado dejar a nadie. Salvo que alguien se revele de plano, pues le damos revisión y en lugar de subirle, pues espero en Dios pueda subir. Pero mire, a todos traté de estirar. Se confundieron en bastantes instituciones. Ya les resolví una parte. De ahí no puedo concebir que no sepan hacer un esquema, pues. Esos esquemas están ahí a la luz del día. Pero bueno, hablemos vamos a ver si le puedo trasladar mi pantalla y si no, pues lo vamos a hacer así a capela, porque de plano está complejo. Yo creo que ya se puede. ¿Sí pueden ver mi pantalla por ahí? Sí, licenciado. Sí, Ok, vamos a hacerlo así. Bueno, entonces hablemos un poquito de lo relativo a lo que es. Me complica este tema, hombre. Vamos a ver. Yo creo que ya lo están viendo, ¿verdad? ¿Ya ven mi pantalla por ahí? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno, ¿sí se ve? Va, démosle pues. Los procesos sucesorios, un fenómeno legal, realmente todos hablamos de suceder después de, ¿verdad? Hay un proceso sucesorio con una condición anterior, es decir, ¿será que podemos hablar de procesos sucesorios si hablamos de una persona que falleció eventualmente? Tendríamos que verificar. Hablamos de procesos sucesorios si una persona está muerta, es el requisito sine qua non, o hablamos de un proceso sucesorio si indicamos que una persona, pues, obviamente no ha fallecido. No podríamos hablar de esa institución si en esa eventualidad, pues, no existe un occiso. O sea, los sucederes después de, ¿verdad? Es una connotación propia que ustedes tienen que o establecer en su momento cuando ya les toque, bueno, ya les tocó. Eso ustedes debieron haber estudiado en su momento esa institución. Bueno, entonces entremos en materia. No sé si pueden ver ya en pantalla la siguiente imagen, sí, ¿verdad? No. sí, Sí, listo. Ok, bueno, entonces. Sí, doctor. Démosle, pues. Entonces, a efecto de darle una matiz a esta institución, pues vamos a hablar de qué, ante qué procede. La institución de la institución propia de lo relativo a un proceso sucesorio descansa primordialmente en función de que exista un causante. Yo creo que alcanzaron ayer de escuchar de un cejus o cujus, perdón. Es un término que se le acuña a esa concepción próxima. O segundo, así lo sucede el hereditario, basándonos propiamente a un contexto de cómo puede emerger. Luego, ¿qué es la sucesión hereditaria? ¿Verdad? La sucesión hereditaria básicamente desprende de una institución. no me acordaba que tenía clases. Ni se va a acordar también de que estoy. Eduardo, ¿pudiese apagar su micrófono, por favor? O Edgar, perdón. Sexto. No, oye. Es que ese es el problema, miren, jóvenes, que de verdad, y después andan pidiendo que se les apoye, y es difícil así, de verdad, complejo en algún momento, solo se conectan, no están presentes. Mira, vamos a ver qué acción hacemos contra el compañero. Vamos a ver, eso que esta aplicación no me permite retirarlos. Bueno, ya lo silenciamos. Entonces, bueno,
Vamos a continuar, después vemos. No podemos hacer nada con... fíjense ustedes que de verdad yo sí termino el semestre y quisiera que por lo menos algo ustedes puedan apreciar. Van a someterse a un examen técnico profesional, se los digo, y de verdad van a tener que enfrentar ese gigante y en función de ello yo sí quisiera que por lo menos supieran las instituciones. Yo he observado a otros compañeros que se dedican a dar clases y lo desarrollan tal cual y no, y laminías pues nunca van a trasladarle porque implica bastante desgaste preparar estas clases, aunado a ello, pues les es más fácil solo ir y disertar, de verdad, y que entendió, bueno, y que no entendió, pues ni modo a ustedes. Pero siempre es importante estar en cuerpo y alma cuando se imparte una clase. Primero, porque no lo tengan en poco. Bien, ¿qué es la asociación hereditaria? Entonces, básicamente hay una institución jurídica civil, o nótese bien el término civil, ¿verdad? Ustedes, por eso es de que lo remitía a la parte sustantiva, doctrinariamente hablando, hay una parte sustantiva, hay una parte adjetiva que desprende básicamente esa institución. Veo, vamos a ver, alrededor vamos a ver, alrededor de 26 personas, o sea, alrededor de, ¿de qué? De 37 personas. Y honestamente les sé decir, ya no les insistí en el tema de su cámara. O sea, ya son ustedes, yo solo tomo una captura y vamos a ir, mire, de verdad, yo soy una persona que tengo documentado todo, clase tras clase, ¿sí? Entonces, afortunadamente somos pocos y si hay un control muy bueno. Entonces eso me permite tener a las personas presentes. ¿Oyeron? Pues la verdad que eso va a sumar en el momento de que podamos discutir el primer día hábil de clase de la siguiente semana presencial en relación a los que lamentablemente no llegaron. Y ahí vamos a ver si asistió o no asistió y cómo ayudarle, ¿va? Algunos que ni se ayudaron, entonces ahí ni puedo hacer nada. Entremos en materia, pues solo quería hacerles una reflexión, a algunos, no a todos. Puntualmente, entonces, veamos algunas instituciones que hay que acuñar, que desarrollar el día de, o sea, en este momento, por la naturaleza que se encuentra muy ligada en función a esta institución. Entonces hablamos que la asociación hereditaria va a ser aquella institución que básicamente es de carácter civil, se desprende bajo esa característica propia de lo civil, porque va generando esa matiz. Generalmente, entonces, tenemos algunos aspectos importantes para desarrollar el día de hoy y es lo relativo a lo que es la naturaleza en sí de este fenómeno llamado sucesorio. Prácticamente, Doctor, disculpe, ya no está compartiendo. no, dejé de compartir para ver los compañeros, ¿oyó? Entonces ya Ok, no, disculpe. no, disculpe usted, ¿oyó? Entonces, les decía desde el principio que una de las características primordiales en función de esa institución es analizar esta institución jurídica civil que regula la transmisión de bienes, derechos y obligaciones y acciones que no se extinguen con la muerte. Otro aspecto importante es cómo se clasifica. La clasificación obviamente atiende a una institución meramente eh, legal. No podemos enunciar otra institución que no nos permita establecer otro parámetro bajo esa perspectiva. Sin embargo, es preciso traer a colación como una clasificación per se, testamentaria, intestada, legítima y mixta. Estos son, ustedes ya lo han desarrollado, y aquí hablamos en la testamentaria, en a título universal, que hay una herencia como tal, se discute la misma, y a título particular, porque estamos hablando de legado, lo relativo al legado, herencias y donaciones como tal. Otro factor bien importante en esta temática que no podemos dejar desprovisto en función de ello es lo siguiente, y aquí es que no quiero llamar la atención y es en relación al objeto del proceso sucesorio. El objetivo primordial de un proceso sucesorio de esta naturaleza atiende principalmente
a lo que es el hecho del fallecimiento del causante o de su muerte presunta. Esto obviamente ya lo han ustedes desarrollado en un contexto de normativa sustantiva del Código Civil. Luego, los bienes relictos, esto lo encontramos regulado en el artículo 1105 del Código Civil y hace referencia específicamente al patrimonio del causante, cómo puede disponerse el mismo. El otro elemento es la deuda que va a gravar la herencia. Eso ya lo han ustedes analizado, por eso es bien importante tener ese Código Civil bien estudiado. El nombre de los herederos. Otro aspecto importante en contexto del objeto del proceso sucesorio va a ser los impuestos a los cuales eventualmente se está afecto por el pago del impuesto hereditario. En concepto de herencias, legados y donaciones, ¿oyeron? Y luego la partición de la herencia, en contexto de lo que establece el artículo 450 del Código Procesal Civil y Mercantil, para que vayan tomando nota de esa institución y cómo lo prescribe la eventualidad como tal. Entonces, hay ciertos factores importantes que debemos de tomar en cuenta al momento de poder desarrollar este. Hablamos de la competencia eventualmente, bueno, no es eventualmente, sí le corresponde la competencia, sí le corresponde a, a los jueces de primera instancia en materia civil, ¿sí? Esto es un tema que hay que dilucidarlo bajo ese escenario. Vamos entonces en relación a lo siguiente. Voy a tratar de trasladarle una lámina, se nos complica acá. Luego, hablemos entonces de la competencia por razón del territorio. Cuando se alude en relación a la competencia por razón del territorio, hay que tomar en cuenta cuando iniciamos los preceptos del artículo 21, específicamente el Código Procesal Civil y Mercantil. Corresponde entonces a los jueces de determinar específicamente el último domicilio del causante. Han de ustedes recordarse cuando le indicamos, mire, determinemos el órgano jurisdiccional competente y hablamos de las circunscripciones y los fenómenos que eventualmente pueden dilucidarse bajo esa perspectiva. Otro fenómeno legal que atiende eventualmente a esta institución en la falta del domicilio. Entonces no hay un domicilio, entonces va a ser del lugar que exista la mayor parte de los bienes inmuebles que conforman la herencia. Vea cómo desprende esa perspectiva atendiendo a la competencia en razón del territorio, ¿verdad? ¿Cómo es que vamos a adentrarnos a eso? Por otro lado, también existe la falta de ambos, es decir, no hay una constitución propia de ambos presupuestos, de lo cual establece el artículo 21, es decir, el último domicilio del ausente y la falta del domicilio, entonces nos vamos a falta de los dos, va a ser del lugar donde el causante hubiere fallecido. Vean estos tres elementos básicos para determinar la competencia por razón del territorio a efecto de dilucidar un proceso de esta naturaleza. Ahora bien, me llama la atención también lo relativo a lo que es fuero de atracción. Cuando hablamos del fuero de la atracción, es básicamente, se habla de la competencia para todas las cuestiones que puedan surgir con ocasión de la muerte del causante, como para entender básicamente en todas las declaraciones que se pudieran promover respecto al patrimonio relicto. Esto es en función de lo que establece el artículo 451 del Código Procesal Civil. ¿Alguien tiene 451 ahí a la vista, por favor, y le pueda lectura? Miren. Fuero de atracción del proceso sucesorio. El juez competente lo es para todas las cuestiones que puedan surgir con ocasión de la muerte del causante, así como para entender en todas las reclamaciones que se pudieran promover respecto del patrimonio relicto. Okay. En los juicios pendientes, sigo. Por favor. En los juicios pendientes al abrirse la sucesión se suspenderán
los términos por el tiempo necesario para que los autos pasen al juez competente y la sucesión se halle legalmente representada. Y Ok. sin perjuicio de los trámites del proceso sucesorio, los juicios pendientes y los que promueven por o contra del mortual se tramitarán en legajo separado. Se tramitarán en legajo separado. Esos son fenómenos que vamos a ir analizando bajo un contexto. Bien, bueno, avancemos entonces. ¿Qué eventualidades vamos a tener luego de exterminar el tema del fuero de la atracción? El juez competente lo es para todas las cuestiones que pueden surgir con ocasión de la muerte del causante, así como para entender en todas las reclamaciones que se pudieran promover al respecto del patrimonio religioso. Es decir, se recuerdan, bueno, es el tema del fuero de atracción. Primero tengo que analizar cómo atraigo la competencia, o sea, qué significa el fuero de atracción, ¿sí? En principio lo desarrolla ese artículo, pero está catalogado como un principio de carácter procesal que va a trasladar la competencia a un juez ordinario, a un juez de un proceso en concepto de una sucesión. Al hablar de esto hay unos aspectos que hay que tenerle cierta connotación. Por ejemplo, la doctrina señala algunas características principales, como es el proceso de carácter universal, es que ya lo vimos, el desplazamiento de la competencia, que va a ser la competencia, o sea, es decir, la atracción en sí de la competencia, que implica que el juez inicialmente competente es atraído por el juez de proceso de carácter universal. Tiene una finalidad, por supuesto, radica eventualmente en el hecho de agilizar la administración, obviamente, e inclusive la liquidación de un patrimonio cuando se pretende. ¿Y cómo es que se aplica? Pues como el caso que lo estamos anotando es en el hecho de las sucesiones. Otros hablan de quiebras y en el contexto doctrinario hay unas excepciones, ¿verdad? Se habla de que no todas las acciones son atraídas y hay algunas divisiones que se pueden establecer bajo un parámetro de esa naturaleza. Esto lo establece la doctrina, no solo por recapitular un poco con usted. Luego, hablemos entonces de lo relativo a lo que son las formas del proceso sucesorio. Las formas en sí, hablamos de una forma de carácter extrajudicial, ¿sí? Es decir, hablamos que sea ante el notario siempre que todos los herederos estén de acuerdo, ¿sí? Regularmente no va a ser así, Bastis. O sea, ante el notario regularmente no es así. Siempre genera litis. Y judicialmente hay que dilucidarlo ante el juez de primera instancia con competencia territorial, ¿sí? Es decir, yo no estoy de acuerdo, no le correspondía a la licenciada Arely toda esta propiedad, entonces hay que dilucidarlo, hay una equidad en la repartición del mismo y se arma el contradictorio. Luego, el cambio de procedimiento. Cuando hablamos de este cambio del procedimiento, es preciso acotar en función de lo que establece el 454 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Alguien le da lectura, por favor? Vámonos al 454. Artículo. Gracias. Me quedé traba. Ok. Por favor, démosle lectura. Artículo 454. Cambio de procedimiento. En cualquier momento, el proceso extrajudicial podrá transformarse en judicial, solicitando cualquiera de los herederos que el expediente respectivo se remita al juez que corresponda. Mediando acuerdo de todos los herederos, también en cualquier momento el expediente judicial podrá radicarse ante notario para seguir el trámite extrajudicial. Muy bien. De conformidad entonces con el artículo 454 del Código Civil que prescribe. Y luego el 5 del decreto 54-77 que establece en cualquier momento el proceso judicial podrá convertirse en extrajudicial y el extrajudicial en notarial de conformidad con la
anoten esto, la voluntad de las partes. ¿Sí? Ahí, mire, usted quiere, vaya, no están peleando, va, está bueno, pues vámonos a la otra vía. Si están peleando, va, desde aquí se van para la vía civil y que arbitre el juez eventualmente cuando acaezcan este tipo de situaciones. Luego es necesario traer a colación lo relativo a lo que es el siguiente enunciado, ya que es muy importante tomar nota de este precepto. Hablamos entonces de quienes pueden radicar un proceso de esta naturaleza. ¿Quiénes pueden radicarlo? Bueno, según la naturaleza de esta institución, pueden radicarlo o puede ser promovida como tal por quienes tengan el interés en la herencia, tales como los cónyuges pértites, los herederos. Obviamente también recuerden que antes era el Ministerio Público, bajo una matiz importante antes de la reforma, y lo relativo a lo que es a los legatarios, los acreedores, albaceos o alguien similar. Esto, precepto, es atención al 455 del decreto ley 107, ¿verdad? Vamos a ir un poquito puntuales en esos temas porque ya relativamente ya no nos quedan muchas clases. ¿Cuántas clases nos quedan? Solo la otra semana, ¿no? No, ya tenemos, ¿verdad? Ya hay calendarios de parciales o aún no. Ven, ya hay. No. Ya ¿Cuándo nos, subieron. ¿cuándo nos toca el parcial, Luis Fernando? No he visto, Lick, pero sí ya salieron en la cartelera. Creo que empiezan como el 17 aproximadamente, o 15 de ¿Cuándo noviembre. nos toca a nosotros? ¿Alguien que nos pueda indicar? Ok, va, está bien. Bueno, entremos en materia, pues, y continuamos, porque el tiempo pasa y hay que aprender. Entonces tenemos relativamente unas 2 semanas de clases. Oye, se acortan las semanas. Espero hayamos aprendido. Miren, fíjense que esto es el conocimiento del derecho, muchas veces es autodidacta. Tengo que trabajar yo mis proyectos. Entonces tenemos en primer lugar la sucesión hereditaria. ¿Cuál es la procedencia? En sí, la procedencia radica fundamentalmente en función de lo que pueda acuñarse o dejarse plasmado en un testamento, porque la procedencia es mediante o que medie un testamento válido. Es decir, tiene que, ¿por qué se establece válido? Porque debe reunir las condiciones legales necesarias para que pueda establecerse esos parámetros y decir, bueno, sí existe un documento en donde consta la voluntad de una persona quien decidía ceder. Esto es de conformidad con la ley. Vamos con el 460, el decreto ley 107. Por favor, ¿alguien le puede dar lectura? Por favor. Artículo 460, procedencia de la sucesión testamentaria. Corresponde el proceso sucesorio testamentario cuando media testamento válido, abierto o cerrado, otorgado de acuerdo con las formalidades establecidas por la ley. El Registro General de la República establecerá la forma de llevar el registro de testamentos. Procede cuando media testamento válido. Abierto o cerrado. ¿Qué es un testamento abierto? Vamos al Código Civil. ¿Qué es un testamento abierto? Y jóvenes. Me imagino que es como cuando se da a conocer a las personas que están involucradas en el testamento, y el cerrado que directamente es leído hasta el momento de que la persona fallece. Es aquel que aún se puede modificar, según el compañero. Fundamento legal, busquen.
Las características, es que eso no debiésemos traerlo a colación, más para todos, porque ya vimos derecho civil uno. Por eso es de que, fíjense ustedes que cuando me toca penal, eh, sí, ya sea penal o civil o procesal civil, ya debimos haber analizado la parte sustantiva porque es una secuencia. Alguien que vaya a intervenir, si no, continuamos. Pero el testamento abierto va a ser un documento que obviamente la persona va a expresar su última voluntad. De eso se trata, que exprese su Disculpe, última voluntad. Cuénteme, Ana. encontré el fundamento legal del Código Civil. Es el Ujú. artículo 955 al 966, Ok. La 967. definición del cerrado, del abierto, por favor, y del cerrado en Voy, función de lo que voy, establece. lo estoy ubicando. Formalidades de testamento cerrado. Artículo 959 del Código Civil. En el testamento cerrado se observarán las solemnidades pertinentes prescritas para el testamento abierto y además las siguientes. 1. El papel que contenga el testamento se, se podrá dentro de, así dice el código, está mal escrito, de una cubierta cerrada, de suerte que no pueda, sí, de suerte que no pueda extraerse aquel sin romper esto. 2. En presencia del notario y testigos y los intérpretes, en caso manifestar el testador que el pliego que presenta contiene su testamento y si está escrito y firmado por él o escrito por mano ajena y si por no poder firmar lo ha hecho a su ruego otra persona cuyo nombre expresará. 3. Sobre la cubierta del testamento extenderá el notario el acta de su otorgamiento. Dará fe de haberse observado las formalidades legales. Y número 4. Extendida y leída el acta, la firmará el testador, los testigos, los intérpretes, si los hubiere, y la autorizará el notario con su sello y firma. Muy bien. Está fácil, ¿va? Abierto y cerrado. ¿Alguien dio una opinión ahí de lo abierto y cerrado? Miren, tenemos que ir al Código Civil y darle otra leidita, por favor. Muy bien. Avancemos entonces. No nos va a dar todo el tiempo porque quiero exponerles un tema a ustedes previo a terminar. Y el testamento, entonces, va a ser un acto, el testamento en sí está establecido como un acto de naturaleza. Partamos primero, testamento está diseñado obviamente como un acto puramente personal y es de carácter revocable. ¿Sí? O sea, ¿quién puede revocar el testamento? O sea, el artículo 935 establece algunos efectos en función de ello. Me gustaría que nos fuéramos al 935, por favor. Ana, si pudiera dar lectura. 935, por favor. Artículo 935, concepto del testamento. El testamento es un acto puramente personal y de carácter revocable, por el cual una persona dispone del todo o de parte de sus bienes para después de su muerte. Ok, la revocabilidad. Vámonos ahora en función de lo que establece el siguiente precepto. Hay clases de testamento. Y en su momento habíamos hablado, y no, bueno, lo estoy recapitulando, ¿sí? Porque obviamente es injusto hablarles de ciertos preceptos y no traer a colación esta institución, pero hay clases de testamento. En primer lugar, tenemos un común abierto y un común cerrado. Esto lo dispone el 954 del Código Civil, pero tenemos una clasificación de especiales. Por ejemplo, vean el epígrafe del 954 del Código Civil, por favor, vámonos allá.
¿Qué establece el epígrafe de ese artículo? Va, común abierto, aquí está la definición. ¿Qué establece en su articulado? Por favor. Casos y condiciones que se expresan en este capítulo, ni siquiera nos enumera. Sin embargo, en el 965 tenemos el del militar, en el 967 tenemos el marítimo, en lugares incomunicados, 971, del preso, 972, y del extranjero. ¿Cuántos especiales tenemos entonces? 5. Va, y si no se acordaban de eso, aquí se los doy, mira, un repaso de derechos. Sí, es que lo que pasa es que tenemos que saber eso, siempre. Y no podemos explicar cada uno de ellos porque eso ya lo vieron ustedes. Y eso viene en el parcial. Bueno, avancemos pues, porque no quiero aturdirlos con más. Muy bien, los testamentos comunes. Y aquí hay un ejemplo de cómo más o menos podemos establecer ese matiz en función de cómo ustedes pueden. Y aquí está el testamentos comunes. ¿Sí? Aquí tenemos un pequeño, bueno, tratamos de evidenciar la naturaleza del testamento común, ¿verdad? Comunes, aquí está, mire, común abierto, incluye el testamento del sordo y del ciego, ¿ya? Testamento común abierto, ¿sí? Debe enunciarse la escritura como tal. Si quieren pueden conseguir un testamento, regularmente para efectos didácticos están, bueno, hoy por hoy es más fácil acceder a ellos. A mí me hubiese gustado que tuvieran uno, pero de todas formas ustedes lo van a desarrollar o lo van a ver cuando estén viendo jurisdicción voluntaria. Y de hecho, fíjense ustedes que en mi parcial, cuando yo estaba cerrando derecho notariado, 4, si no estoy mal, sí, es el último, me venía redacte las comparecencias, o no, redacté un testamento común abierto, ¿ya? Y me indicaba el caso y si pudiese ser del sordo o del ciego. Sí, qué bonito eso. O sea, hay que redactarlo a mano y entonces ahí es donde todos empiezan a invocar. Bueno, espero que invoquen a Dios porque es el que da la sabiduría, pero hay unos que ni creen en la divinidad, entonces no sé para dónde van a ver, pero hay que redactarlo. ¿Sí? De verdad. Ese es el negocio de ser notario. Yo les voy a ser bien honesto, a mí me gusta analizarlos desde la perspectiva de la redacción. No soy muy docto en ese tema, lo soy honesto. Sin embargo, el código de notariado y el código civil disponen las formalidades del mismo, ¿sí? Les quería anunciar que vamos a irnos 10 minutos antes de la hora de salida, ¿vale? Es decir, 10 antes de las 8 de la noche, por tema de que estoy aún en la oficina y tengo que salir. Sin embargo, pues ese es un anuncio, ¿verdad? Entonces, aquí podemos establecer el modelo clásico de un abierto y de un cerrado, ¿verdad? Como bien lo definió en su momento un compañero ahí en la clase, cuando intervino escribiendo lo siguiente. Luego, incidencias que pueden marcar al testamento cerrado. Pero si hay un testamento y tiene esa forma testamentaria, obviamente cerrado, previo a que se pueda enunciar o dar por iniciado el proceso sucesorio testamentario, se tiene que determinar la validez del mismo por parte del juez. Es decir, debe existir un requisito de esta naturaleza que determine la validez a priori. Entonces, hay un proceso de apertura del testamento cerrado. ¿Cómo opera este proceso de apertura? Obviamente, al momento de que eventualmente pueda fallecer el causante, ¿sí? Quien obviamente tenga el testamento en su poder debe presentarlo ante el juez competente. Ya hablamos de la territorialidad de la competencia por razón del territorio,
luego que sepa que el fallecimiento va más tardar dentro del plazo del día siguiente. Esto no lo indico yo, sino lo preceptúa el artículo 964. Voy a pedirles que cuando se refieren a la lectura propia de un artículo, ustedes puedan y precisamente indicar que el código preceptúa, regula o establece, más no dice. Porque si dijeran, yo me durmiera con el código y en la noche que me hable al oído, suficiente. O que platicara conmigo, bonito fuera que los códigos hablaran, fuera hermoso. Sin embargo, también tenemos otro precepto. Recibido el testamento, el juez procede a examinar que la cubierta no esté cerrada, faccionando el secretario el acta de cómo se encuentra la cubierta y sus sellos. Esto lo establece el 467 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces se fija fecha y hora para proceder la apertura, citando conforme al artículo 468 del Código Procesal Civil. Y obviamente esa citación es en contexto a los interesados, al notario que obviamente faccionó el acta de la cubierta, es decir, quien deben presentar los testimonios del acta. Ya vamos a hablar qué es un testimonio, porque hay testimonios. El testimonio no es quien, bueno, pues el testimonio hasta este momento en el contexto del notariado no es una persona hablando, no, el testimonio es la razón muchas veces, el código de notariado establece qué son los testimonios, razón de legalización de mismo, entre otros, o es la certificación en términos sencillos en relación al documento o a la escritura pública que se fraccionó eventualmente. Testigos que formaron la cubierta, estos sí son los que vayan a comparecer, ¿verdad? Y si no fueran conocidas todas las personas interesadas, se cita también a el Ministerio Público, establece la ley. Sin embargo, la reforma se acuña principalmente a la Procuraduría General de la Nación. ¿Estamos ahí? Para que vayan tomando nota. ¿Sí? Ana, ¿la escucho? La licenciada Andrea el día de ayer indicó el acuerdo. ¿Me podría repetir cuál es el acuerdo que dice la reforma de la Procuraduría General de la Nación? Fíjese que ese acuerdo lo tiene, no es un acuerdo específicamente, de hecho está en el artículo, en los primeros artículos del Código Civil. Es más, el mismo Código Civil tiene esa anotación porque estableció la reforma como tal, ¿sí? Es decir, váyanse a su Código Civil y a partir de ahí se establece. No lo tengo ahorita a la mano, de hecho no tengo mi Código Civil, si no lo mirará la anotación ahí, ¿sí? Pero creo que si alguien lo tiene, nos podría indicar. Sin embargo, la reforma sustancial sí lo tiene eventualmente en esos artículos donde se enuncia que a partir de este momento se entenderá que es la... ¿Sí? ¿Lo tienen? Sí, lo tiene el código. Mi código sí lo tiene. Bueno, analicemos el siguiente precepto. Si no concurre, entonces el notario autorizante ni los testigos instrumentales por haber fallecido, obviamente, va a hallarse ausente sí, es el 2597, sí, así es, 2597. Pero también lo tienen específicamente, pero es el decreto, no es acuerdo, es decreto entonces, no es acuerdo. Véanlo bien, por favor, porque hay un decreto que estableció la reforma. No podemos hablarle de acuerdo porque es muy distinto el extremo como tal. Dispone entonces acuerdo de la PGN, dispone el decreto del Congreso de la República reformando un precepto legal. Es para que tomen nota, ¿sí? Es decreto, así es Luis Fernando, excelente. Y no concurre el notario autorizante ni los testigos instrumentales por haber fallecido. Hallándose entonces ausente por no poder hacerlo, el juez suspenderá la diligencia de apertura y dispondrá la publicación en el edicto, obviamente, del portal de electrónico del diario oficial una sola vez. Obviamente, anteriormente se decía en otro de mayor circulación. Sin embargo, inclusive van a encontrar algunos textos que aún enuncian en función de lo que establece la ley, uno de mayor circulación. Antes se acostumbraba a eso, pero en la actualidad ya existe un portal en el cual se hace la publicación
y es el único medio que faculta y que debe presentarse eventualmente. Entonces, el día y hora respectivo, el juez tomará declaración bajo protesta al notario autorizante de la carátula del testamento y los testigos instrumentales de la misma, para que manifiesten. Ya vamos a ver las clases de testigos. Oigan, esto quisiera meterme, o sea, de lleno a la definición. Yo creo que algunas cosas ustedes van a hacer eh, nuevas, porque debiésemos definir cuáles son las clases de testigo, ¿verdad? Sí, hay testigos a ruego, instrumentales, pero eso es una clase de derecho de notariado, ¿sí? Yo estoy tratando de desarrollar someramente estos procesos que tiene, pero no voy a analizar el contexto de los sujetos que intervienen, el contexto en función del instrumento como tal, de sus formalidades, porque es una clase que le corresponde al derecho notariado, ¿sí? Entonces, para que ustedes empiecen a emocionarse, cómo va tomando forma ciertos procesos de tal naturaleza. Entonces, el día y hora respectivo, el juez tomará la declaración bajo protesta al notario autorizante de la carátula del testamento y los testigos instrumentales de la misma, para que manifiesten si las firmas que aparecen en el documento exhibido son suyas, perteneciéndoles, que eximen del peligro, y verifiquen si se encuentran en el mismo estado que hallaban cuando firmaron la cubierta o la plica que contiene el testamento que entregó el testador, en función de lo que establece el 469 del Código Procesal Civil y Mercantil. Por otro lado, tenemos la apertura del testamento. Se procederá a abrir entonces el testamento y darle, obviamente, lectura de la cubierta, y sellado el juez cada una de las hojas del testamento, faccionado en el acta todo lo actuado por el secretario del juzgado. Esto es en contexto del procedimiento que regula el artículo 471 del Código Procesal Civil y Mercantil. Muy bien. Veamos entonces. Solo quisiera tal vez tomar un poquito de tiempo, por cuestión de que algunos el día de ayer, pues, me escribieron al momento de publicar las notas. Sin embargo, como no estaban todos presentes, solo quisiera la mano levantada de los que no llegaron a zona mínima y se sienten de enfermedad. Los que no llegaron, son los que llegaron fueron más, no llegaron. Aide, levanten la mano. De los que están aquí, los demás, los que no vinieron, pues no vinieron, ¿verdad? Ustedes. O sea, no son muchos ustedes, somos, 17. Bueno, son 18. Pensé que era más de la mesa. Sí, está muy bien. Entonces, a algunos le hace falta 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos. Sí, eso es indistinto. A lo que quería llegar es, no sé si me escuchan ahí, vamos a platicar, me hacen favor de llevar su código civil, su código procesal civil, el siguiente día de clases, ir preparados, estudiar un poquito, vamos a ver si logramos consensuar y ver cómo estiramos esto. No me pidan 5 puntos de tema, porque todavía tendría que analizar y ver quiénes realmente sí estuvieron en clases, porque hay unos que no llegaron, nunca llegan. Eso ya los tengo ya anotados. Entonces, a eso me refería, que hay que apoyar siempre, hay que ir en el contexto de las clases. Entonces, vamos a ver de qué manera nos ponemos de acuerdo. Alguien me escribió por ahí, me dijo, Lick, yo nunca falto. Es una ironía, y les voy a contar. Hay gente que no va a clases, pero hizo un buen parcial. O sea, no entiendo cómo es esto. Es una locura, pero suele pasar, oye, ¿sí? Lamentablemente no debiesen tener derecho a parcial los que no llegan a clases. Sin embargo, pues no está regulado aún ese extremo, ¿ya? Entonces pareciera ser contradictorio. ¿Es injusto? Sí, lo siento, muy injusto. Los 5 puntos. Ahorita todos me van a pedir 5 puntos del trabajo, 5 puntos, pero me hicieron bien el trabajo. ¿Sí? Si se dan cuenta, en el parcial no venía por sobre 40, sí venía sobre 40. No, 35, dijo usted. Yo ya le sumé los 5 puntos para todos. Algunos que sacaron 0, los que sacaron 7 puntos o 8 puntos sacaron 0. Yo le estoy que por lo menos le di puntuación al nombre, al carnet, al que en la parte superior derecha le consignaron el correlativo y sacaron. Pero no se preocupe,
La intención no es perjudicar a nadie, ¿oyeron? Pero tienen que ponerle corazón a este curso, o sea, no tengan en poco, ¿sí? Entonces vamos a platicar la Yo le otra puse semana. corazón, licenciado, pero no sé qué pasó en el parcial. Lo que pasó es de que fíjense que yo no entiendo, o sea, si una persona sí me sacó la nota completa en relación de los supuestos de falso y verdadero, o sea, no puede ser evidenciable en función de que otros no puedan analizar un parcial de esa naturaleza y solo consignarle falso o verdadero a las. Entonces, en este último parcial vamos a consignar preguntas directas para que sea más fácil. Pero ahí lo vamos a analizar. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Quedamos pendientes en el análisis de las siguientes instituciones y me dio mucho gusto saludarles. No se desanimen, no ha terminado. Y yo creo que ya les publicaron todos. ¿Salieron todos con los demás compañeros, no? ¿Y todos salieron? ¿O hay heridos? Bueno, lo platicamos. Heridos, pero no de muerte. No se preocupen, oye, no soy tan malo como se parece. O Entonces sea, les se le deseo. nota que usted es una persona íntegra, una persona No, noble. hombre, no tengan pena, oye, nos los vamos a ayudar, pero tienen que estudiar, me tienen que prometer que tienen que estudiar, porque es que no se trata de regalarles el curso para todos, no se trata, procesal civil es de verdad, con este tema ustedes se pueden ganar la vida, de hecho, hay áreas de civil y se van a dedicar a derecho civil, otros a derecho penal, notariado, y que no sabe derecho civil, ¿qué va a ir a hacer a la calle, Pato? San Carlos se ha caracterizado por ello. Entonces, no se trata de dañarles aquí este octavo semestre, porque si dejan civil van a tener que otro año y se paraliza esa meta. Entonces, agradezco que se hayan quedado en esta sección, pese a que salieron huyendo muchos, pero también tienen que ponerle corazón. ¿Estamos? Les deseo la mejor en las noches, pues Dios les bendiga. Si van a salir en estos días que corresponden, con mucho cuidado. Si van a beber, manejen, diría alguien por ahí. Si van a beber, no manejen. Por favor, recuerden que tienen una familia. Y los que no tienen familia, recuerden que aquí está su docente que ya se acostumbró en verlos cada 15 días. Entonces les mando un abrazo, Dios les bendiga, cuídense mucho y cualquier duda o sugerencia estoy a las órdenes, siempre con el respeto debido, ¿verdad, para todos? Porque si algo tengo yo, sí califico mis parciales, oye, yo no dejo que nadie, mire, de verdad, llega a altas horas de la noche y acostumbro a hacer yo, y aquí los traigo, miren, no les miento, aquí tengo, no los suyos, ¿verdad? Esos son de otras secciones que tengo, y miren, yo mismo lo califico, aquí lo tengo, a la mano, ¿no? Yo mismo me tomo nota, me tomo el tiempo para leerlo, no dejo que nadie más califique. ¿Por qué? Porque yo mismo valoro qué pasó, qué no pasó, pero creo que tienen que ponerle un poquito de interés. Oye, este es tema de interés. Hay buenas notas, hubo un 24, 26 por ahí, creo que fue buena nota, o no, 20 por ahí, pero es una buena nota para mí, buena nota, pese a lo complejo que acepto que puede venir el parcial. Lo complejo para los que tenemos el problema de analizar, ¿vieron? Y eso es un problema que hay que corregir ahora. Entonces les deseo feliz noche, pues cuídense mucho, nos platicamos, ya desestrésense, primero Dios, llegamos a zona mínima, y de ahí el reto del último parcial, que hay que leer instrucciones, se los advierto, puede que diga feliz noche y no haya que hacer nada, o puede que diga falso todo, verdadero todo, o falso, verdadero, verdadero, falso, no sé, o defina, pero hay que leer. Feliz noche. Bendiciones. Feliz noche, licenciado.